Hechos 2, versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron, ¿qué cosa? Bautizados. ¿Y qué hicieron? Se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 43: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día. ¿En dónde? ¿En dónde? En el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y, tremenda esa palabra, sencillez de corazón. ¿Cómo se necesitan personas en este tiempo así? Sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Amén. Esta escritura que acabamos de leer refleja y caracteriza la comunidad de Dios que surgió a partir del avivamiento de Pentecostés. La iglesia que se caracteriza en este pasaje o en esta lectura es la nueva comunidad de Dios, es la nueva comunidad cristiana, es la nueva familia. Durante la época había un imperio que era el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía un sistema de castas sociales. En la base estaban los esclavos, luego venían los artesanos, luego venían los campesinos, los dedicados a la tierra, luego venían los nobles súbditos de las provincias que estaban sometidas por el Imperio Romano, luego venía el ejército romano, los generales del ejército, y luego la nobleza romana, el senador, el senado, los ancianos de familias reales, y en la cabeza, en la punta de la pirámide, estaba el César, el emperador. De manera que nadie podía moverse de una casta a otra. Pareciera que fuera un designio natural. Así estaba establecida la organización social. ¿Qué sucedió en Pentecostés? Lo que comenzó a suceder con el surgimiento de la iglesia de Cristo, o sea, la nueva comunidad de Dios, sucedió que a esclavos aceptaban el evangelio, amos aceptaban el evangelio, y en la comunidad de Dios, ¿sabe cómo se llamaban entre ellos? Hermanos. Y eso causaba mucha curiosidad para los que no creían. De hecho, llegaron a sospechar de que esto era una comunidad como revolucionaria, porque no puede ser que en una sociedad de casta el amo y el esclavo se sienten juntos a la mesa para partir el pan y, a propósito, llamarse hermanos de la fe. Pero esa comunión, ese vínculo de unidad, ese vínculo de fraternidad, eso no se produce por el obrar humano. Eso se produce cuando hay una comunidad de creyentes que se dejan impactar, se dejan mover por el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, la iglesia de Cristo, ¿qué es la iglesia de Cristo? ¿La iglesia de Cristo es un lugar? Pregunto. Cuando yo digo la palabra iglesia, ¿qué se le viene a su mente inmediatamente? A algunos se le viene la torre y la campana con la cruz en la punta, ¿no?
Uno dice iglesia, inmediatamente a la mayoría de la gente se le viene la imagen de un templo, de un lugar, de una parroquia. Pero resulta que bíblicamente, según la lectura que estamos haciendo, iglesia es una comunidad de creyentes. Iglesia hace referencia a personas, más que al lugar. La iglesia es entonces esa comunidad de pecadores arrepentidos. Levante la mano el que no es pecador aquí. Ahora levante la mano todos los pecadores. De verdad, hasta yo soy pecador. Todos, dice la Escritura, todos hemos pecado. Todos somos pecadores. Todos hemos ofendido la voluntad de Dios de una u otra forma. Pero ¿cuál es la diferencia entre esta comunidad de pecadores que estamos aquí sentados y aquella comunidad de pecadores que están afuera? ¿Cuál es la diferencia? Que los pecadores que estamos aquí sentados somos pecadores arrepentidos. Yo siempre comparo la iglesia con un hospital. ¿Quiénes van al hospital? Los que están sanos van al hospital. ¿Quiénes van al hospital? Los enfermos. Entonces usted llega ya con la EPS, usted llega, ¿cierto? Usted llega muriéndose y llega a la sala de urgencias. Y cuando llega a la sala de urgencias lo atienden, le toman sus datos, ¿sí? Le piden todo su historial y después que le piden todo su historial le dicen, ya lo llamamos. 1 hora, 2 horas, ya están llamando a la funeraria. Porque esa persona ya está, mejor dicho, que se muere y ese ya lo llamamos nada que funcione. Pero si usted observa en esa sala de urgencias, usted ve a uno que está así, a otro 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 que está así, mejor dicho. Cada uno tiene un dolor diferente. Cada uno de los que están allí tiene una enfermedad diferente. Cada uno de los que están allí tiene un dolor, una dolencia diferente. Así pasa cuando estamos en la iglesia. Así también sucede. Cada uno de los que estamos aquí tenemos una debilidad diferente. Algo que nos aqueja, algo que nos afecta, algo que nos enferma. Y es algo diferente. En esa comunidad de creyentes hay gente que está enferma de chisme. Hay gente que está enferma de envidia, hay gente que está enferma de arrogancia, de prepotencia, de orgullo, hay gente que está enferma de ira, de amargura, de rabia, y esas son las enfermedades de la comunidad de creyentes en Cristo. En toda comunidad de creyentes hay diferentes creyentes que están enfermos de algo y que por eso están en la iglesia, porque se están sanando por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la importancia de entender qué es la iglesia. Una comunidad de creyentes, pero que de una u otra manera nos estamos sanando, nos estamos restaurando, nos estamos perfeccionando, no por voluntad propia, sino perfeccionando según la obra maravillosa del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Veamos entonces con esta claridad algunas características muy particulares de la nueva comunidad de Dios del libro de los Hechos. Lo primero que yo observo allí es que esta comunidad es una comunidad, primero, que se reúne para crecer en el conocimiento de Dios. ¿Qué dice la escritura que leímos? Dice que ellos estaban reunidos en esa comunidad para perseverar ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza. ¿Quiénes fueron los apóstoles? Pregunta. Los apóstoles fueron aquellos que estuvieron y anduvieron con Jesús. Fueron los testigos directos de la obra que hizo Jesús aquí en la tierra. Estos eran los llamados apóstoles.
apóstoles. Dice la Escritura que había muchos discípulos, seguidores de Jesús, pero que él en una ocasión se fue al monte a orar para pedir la dirección de Dios. Y después que bajó del monte, dice que llamó ¿a cuántos? A 12. Y a estos 12 discípulos les llamó apóstoles. ¿Qué significa apóstol? Apóstolos es el término griego que traduce como apóstol. Y esa palabra significa ungido o enviado para algo. Dicho de otra manera, los apóstoles eran los comisionados por Jesús directamente para transmitir la enseñanza del Maestro. Así que la comunidad de creyentes de aquel entonces se reunía para profundizar en el conocimiento de Dios a través de la enseñanza de los apóstoles. Y eso es uno de los propósitos de ser iglesia. Nos reunimos y nos convocamos para aprender más de la palabra de Dios. Por eso es importante ser parte de una iglesia, pero no es suficiente. Es importante que esa iglesia tenga un espacio específico para profundizar en el conocimiento de la palabra. En nuestro caso como iglesia, nosotros hemos creado el programa Centro de Entrenamiento Bíblico para poder profundizar en el estudio de las Escrituras. La segunda característica de ser iglesia, lo que yo veo aquí es que esta comunidad de Dios es también una comunidad de fe, para cimentarse en la fe, para mantener la fe en el Señor Jesucristo. Dice el versículo 42, la segunda parte, y perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el versículo 43 dice, y todos los que habían creído, ¿cómo estaban? Y todos los que habían creído, ¿cómo estaban? Juntos. Y tenían en común todas las cosas. Una comunidad de fe. No estamos para juzgarnos. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque lastimosamente hay congregaciones donde lo que prima no es la restauración, sino el juicio a aquella persona que está pasando por alguna debilidad. La comunidad de fe es para restaurarse y animarse en la fe. La comunidad de fe es para avivarse en la fe, para apoyarse unos a otros. A veces cuando nos saludamos decimos, ¿y cómo está hermano? ¿Cómo está hermano? Y usted dice, ¿cómo dice? Bien, para la gloria de Dios. Y uno sabe que es mentira, que simplemente es una respuesta diplomática para decir, no se meta en mi vida. O para decir, no quiero que tú sepas que yo estoy pasando por un problema, porque la señal de debilidad, eso no es la muestra de un cristiano maduro. Y resulta que es todo lo contrario. Cristianos maduros son los que reconocen de que están en un proceso de restauración permanente. La comunidad de fe es la comunidad para restaurarse, para animarse unos a otros. Todos pasamos por crisis, y el que no pasa por crisis, creo que debe estar en el cielo. Creo que debe estar allá, al lado de San Pedro, ayudando ya en el cielo, porque ya, mejor dicho, alcanzó la gloria de Dios. Pero todos somos vulnerables a algo. Todos tenemos debilidades de algo. Y qué bonito es que en la confianza de la comunidad uno pueda acercarse a un hermano de la fe de confianza y uno pueda decir, hermano, ¿será que tú puedes orar por mí? ¿Será que tú me puedes llevar en oración por esta necesidad? Y eso es la comunidad de Dios. Si usted está pasando por necesidades, por crisis de fe, no se quede solo, callado. Busque ayuda en otro hermano, busque ayuda en su líder, busque ayuda en sus pastores. Pero para eso estamos en la comunidad de fe, para animarnos y restaurarnos los unos a los otros. No estamos para juzgarnos y para condenarnos.
¿Quién es el que vendrá a juzgar este mundo? Jesucristo. La misión de la iglesia no es juzgar al mundo. La misión de la iglesia es predicar la salvación de aquel que viene por su iglesia por segunda vez. Esa es la misión de nosotros. En tercer lugar, dice el versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y el versículo 47, parte B, dice, y tenían el favor con todo el pueblo. Entonces aquí quiero hablar del sentido de solidaridad que debe haber en la comunidad de Dios. Dice la Escritura que somos un cuerpo y que el cuerpo está compuesto de miembros que tienen cada uno una función y un perfil diferente. ¿Sabe que la vocación de la vida cristiana no es ser llanero solitario? Como pastor uno siempre se preocupa para que usted esté conectado con alguien aquí en la iglesia, para que usted pueda estar en una red de mentoreo, de cuidado, porque uno sabe que la vida afuera no es fácil, y para eso el Señor estableció su comunidad. La comunidad de Dios, la comunidad de Cristo, su iglesia. Todos nos necesitamos, aunque somos diferentes. A veces vemos al hermano que está pasando por una necesidad y es probable que caigamos en la tentación de la indiferencia. ¿Sabe que esa no es la comunidad de Dios? La comunidad de Dios existe para que no haya necesidad entre nosotros. A veces les digo a los líderes cercanos, les digo, miren, ustedes deben saber que en esta iglesia hay familias que, aunque ustedes no lo saben, luchan para comer 3 veces al día. Y también hay familias que, aunque ustedes no lo sepan, familias que reniegan por la comida que se sirve a la mesa. Y esas desigualdades generan dolencias en el cuerpo de Cristo. Esas desigualdades o esas injusticias sociales es lastimoso cuando se dan en la iglesia y no se hace nada. Para mí como pastor es muy triste que se diga que hay iglesias de estrato 7 y que hay iglesias de estrato 0. Que hay iglesias que siendo de estrato 7 para purgar sus pecados fundan iglesias en estrato 0, pero no se juntan, no hacen actividades de comunión. Yo me pregunto, ¿dónde está el evangelio transformador? ¿Dónde está la obra del Espíritu Santo? ¿Dónde está la comunidad de la solidaridad? La nueva comunidad de Dios. ¿Qué dice aquí? Que la gente vendía lo suyo, pero el punto no es vender lo suyo. Porque aquí no vamos a decir ahora que todo el mundo venda su casa. El punto aquí no es vender la casa o las propiedades. ¿Cuál es el punto? El para qué lo hacía. ¿Para qué lo hacía? Para que no hubieran necesidades entre nosotros. Así que es la comunidad de servicio a los necesitados. Lo que tenemos que velar es que no haya necesidades entre nosotros. Es la comunidad de la solidaridad. Es la comunidad de la ayuda mutua. Es la comunidad del apoyo mutuo. Pero también dice que esta comunidad también tenía y gozaba del favor de todo el pueblo. Es decir, que era una comunidad también para el pueblo, para ayudar a los necesitados sin importar si creían en Cristo o no creían. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque la comunidad del Señor, tú y yo somos parte de esa comunidad. El cambio no comienza por la iglesia que estás viendo, el cambio comienza, de actitud comienza por uno. Cuando cada uno sea permeado por la obra del Espíritu Santo y pueda ser sensible, pueda dejar de estar pensando en lo suyo propio, que es el mal de este mundo,
Se nos ha enseñado y se nos ha educado y se nos ha formado en una sociedad egoísta donde se nos dice que lo que más importa eres tú o yo, lo mío. Cuando permitimos que el Espíritu Santo transforme ese egoísmo, eso nos permitirá ver la necesidad de los demás y entender que nuestra vocación de vida cristiana está en función de los demás, de servir a los demás. Porque eso fue lo que hizo Cristo. Cristo vino a este mundo para servir. Y para servir hasta entregar su propia vida para la restauración de los demás. Ese es uno de los pecados de la iglesia del siglo XXI, que se ha dejado permear por el espíritu de este mundo, el egoísmo, y no tanto por el Espíritu Santo, que es el espíritu de la solidaridad. El espíritu del amor al prójimo, el espíritu del servicio a los necesitados. Siguiente característica, versículo 47. Versículo 47 dice: ¿cómo estaban ellos? En el versículo 47. Alabando a Dios, entre otras cosas. Alabando a Dios. ¿Cómo podemos alabar a Dios? ¿Por qué alababan a Dios? Es una comunidad de celebración. Yo siempre digo que los cultos no son, ¿cómo se llama? No son sepelios. Los cultos son celebraciones. En un sepelio, ¿qué se celebra? La partida, la muerte de alguien. Y en los cultos celebramos la muerte de Jesús. ¿Qué celebramos? La resurrección de Jesucristo y la vida nueva que nos ha dado. Es muy triste ver cómo hay creyentes que vienen a los cultos como espectadores. A ver quién está ahí adelante hablando. A ver cómo canta fulanito de tal. A ver quiénes están tocando los instrumentos. A ver qué decoración hay en este lugar. A ver qué letra está allí. Espectadores. Pero no, esta es una comunidad de adoración. Todos están alabando, todos están adorando, todos están celebrando la presencia gloriosa del Señor, la resurrección, la vida nueva que hay en Cristo Jesús. La comunidad de Dios es también una comunidad de adoración. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De alabanza a Dios. Y por último, concluyo con lo siguiente. La mejor garantía de la presencia de Dios en la iglesia es la comunión que tienen sus miembros. Esa es la mejor garantía. Mira, hay un pasaje en Mateo capítulo 18, versículos 19 al 20. Dice de la siguiente manera: si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, ¿qué pasará? Les será hecho ¿por quién? Por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres, ¿cómo? Congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué significa eso? Que si usted no tiene buena comunión con su hermano y hermana, la presencia de Dios, la presencia de Cristo, no será garantía para respaldar cualquier oración que se debe hacer. ¿Me hago entender? ¿Sí o no? Si no hay comunión, porque el contexto de este pasaje es: si tu hermano peca contra ti, si hay ofensa alguna, reconcíliense, hablen, dialoguen, pónganse de acuerdo. Y si se ponen de acuerdo, entonces lo que ustedes pidan en mi nombre les será respaldado por el cielo. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios en cada reunión? En cada momento en que nos congregamos. ¿Cuántos quieren esa presencia de Dios? ¿Cuántos quieren ese respaldo?
respaldo de Dios. Póngase a cuentas con su hermano y su hermana. Si hubiera falta alguna, pongámonos en pie y oremos por esta palabra en esta mañana.